En esta oportunidad vamos a empezar con el panel que se ha organizado sobre el tema Dharana, Dhyana, Samadhi. Y nuestro primer expositor es el gurú Sergio Uchitel, a quien le pasamos el uso de la palabra y lo dejamos entonces en el audio y en el micro. Adelante, maestro Uchitel. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar participando una vez más en ese evento tan especial para todos nosotros, que ya hace parte de la vida cultural de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Dr. Sergio Renaud de la Ferrière. Vamos a trabajar exatamente, y que es una idea muy interesante, ¿no? De los tres últimos angas de la yoga en relación a la ciencia, el arte, la filosofía y la didáctica. Y en ese momento vamos a tocar o relacionar la yoga con la parte de la ciencia, que esa es la primera parte de la exposición y de la conversación que vamos a tener en ese momento. Pero obviamente no es una ciencia común y corriente, apenas académica, sino que la ciencia, como siempre ha considerado la tradición, como en el sentido ilimitado del saber, ilimitado del saber. Dentro de esa expresión que vamos a tocar y relacionar la yoga con la ciencia. Incluso porque el maestre nos orienta, el maestre Reino de la Ferrière nos orienta que la yoga es una ciencia vital de vida, es viva, orgánica, una ciencia que nos ayuda a comprender la vida en todos sus sentidos. Y el universo es vida, todo que está en movimiento es vida, vida de plena de actividades de evolución, ya que todo elemento de la creación tiene tres características principales: ocupa un espacio, un determinado tiempo y tiene una capacidad de autodesarrollo. Eso es vida. Vivir es evolucionar. Y la yoga exatamente trata de eso. Incluso antes de comenzar exatamente la exposición o la conversación, es muy interesante profundizar por qué 8 angas, por qué el número 8 está presente ahí en ese proceso de la yoga. Entonces, si nosotros vemos el simbolismo del número 8, en su orientación vertical, es el símbolo de la transformación. Y en su orientación horizontal es el símbolo de la eternidad, de la infinitud. Eso es inmanencia y trascendencia. Cuando ellos se complementan, pues es el sistema yoga que nos lleva a una comprensión plena, esencial de todas las cosas para alcanzar una transformación hacia la eternidad. Por eso 8 angas y no 9, no 3 y no 5, no 10. Todo tiene su motivo, todo tiene su sentido, todo tiene su simbología. Y entonces vamos a tratar de establecer algunos elementos pues, de conexión y de comprensión de la ciencia yoga, del sistema yoga con el mundo de la ciencia. En ese sentido, de la capacidad plena de entender algo cognitivamente en todos sus sentidos, en todas sus dimensiones. De mi parte, personalmente, siempre me ha tomado mucho, he tomado una manera muy especial, es decir, yo he tenido contacto prácticamente simultáneamente en el mundo académico y la enseñanza de la tradición y la enseñanza de la yoga y de todo lo que hemos recibido en la Gran Fraternidad Universal.
Prácticamente el mismo año, 1976, entro en la Universidad de Biología y entro en la Gran Fraternidad Universal. Entonces, siempre ha sido una gran preocupación cómo integrar esos conocimientos que aparentemente no tenían conexión. Claro, leyendo las obras del maestro Renaud de la Ferrière, pues vamos poco a poco tratando de integrar todo eso. Si nosotros tomamos su literatura, su magna literatura, su obra clásica de la yoga, Yuga, Yoga, Yogismo, ahí vamos a encontrar pura ciencia, pero pura ciencia en todas sus dimensiones. Ahí física, encontramos física, biología, química, psicología, sociología, anatomía, fisiología, endocrinología. Encontramos elementos muy, muy especiales que estamos estudiando, se estudia en el mundo académico. Pero de la misma manera, simultáneamente encontramos otro nivel de conocimiento. Otro nivel de conocimiento en el sentido que encontramos ahí la astrología, la cábala, la magia, la alquimia y una serie de otros conocimientos, ciencias tradicionales, ciencias superiores, totalmente integradas al mundo académico. Una cosa, un plano no anula el otro plano, por lo contrario, el maestro Renaud de la Ferrière nos da la mano y nos orienta cómo integrar todo eso en un gran sistema de conocimiento y más aún de realización. Entonces, esa preocupación siempre ha estado dentro de mi persona, de mi corazón, integrar todo eso, porque yo pensaba que no podía ser cosas un lado y otro lado, no, el mismo lado. Todos estamos buscando el conocimiento hacia la verdad. Y ese trabajo, pues, ha sido desarrollado por mucho tiempo, esta reflexión, hasta que realmente, pues, en algún momento me vino, pues, como uno de los resultados de esa reflexión, ha sido crear la imagen de la yoga como ecología del alma. La yoga como ecología del alma. En ese momento, entonces, mm, eh, eh, he alcançado dentro de mim algo pues que me ha dado uma seguridade, pois que todo lo que recebimos dentro de la tradición es algo maravilloso, porque não há barreira, não há divisões, não há separação, todo hace parte de um mesmo gran sistema de realização chamado yoga. El maestro dice, yoga no se anula y no se elimina nada, todo se trata de complementar y de comprender, alcanzar una comprensión espiritual de todas las cosas. Y es de eso que se trata entonces todo el trabajo que hacemos en yoga. Dicho eso, yo voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces, en ese diagrama, como hemos dicho, ha sido el trabajo, un trabajo de reflexión, donde entonces hemos tratado de integrar todo lo que estábamos recibiendo en el mundo académico dentro de la universidad, en la Facultad de Ecología, con todo lo que estamos recibiendo del sistema, pues del sistema de la tradición eterna, tradición de todos los tiempos. Y en ese trabajo, entonces, lo que se vamos a presentar, claro que muy rápidamente, porque ya sabemos que todos esos, los 5 angas anteriores, ya posiblemente ya han sido presentados, pero una relación directa entre los dos primeros angas, yama y yama, estética y tética, con la cinecología, que dentro de la alquimia llamamos el proceso de purificación, el trabajo en negreto, la purificación, prepararnos
para hacer las diferentes combinaciones que vamos a hacer dentro de nosotros y fuera de nosotros. Es un trabajo de purificar, preparar el laboratorio para sus distintas combinaciones que vamos a emprender en el sistema de la yoga. En la autoecología, pasamos al trabajo de la potencialización. Bueno, una pequeña explicación. La cinecología es todo el proceso de asociación, de comprensión de un organismo. Cuando vamos a estudiar un ambiente ecológico, lo dividimos a principio en dos investigaciones principales. Cómo ese organismo se relaciona con otros organismos físicos, orgánicos. Eso es la cinecología. Entonces, la cinecología es la purificación del ser y su relación con otros seres vivos. Yama y niyama. Todo lo que debemos hacer y todo lo que debemos evitar para nuestro desarrollo, para nuestra evolución. Son los elementos que nos estimulan y los elementos que tenemos que evitar. La autoecología es la potencialización dentro de la alquimia, es el proceso, el trabajo en blanqueto, la potencialización. Potencializar todo lo que tenemos para realmente alcanzar el resultado que estamos buscando. Dentro de la investigación ecológica se llama autoecología, el trabajo de investigar, de comprender la relación del organismo con su ambiente físico-químico. Su ambiente en general, claro que ya cuando estamos tratando de la yoga, es un ambiente interno, un ambiente externo, pero que no se limita a la parte física, sino que otros planos de vibración hacia el plano cósmico, ya que el maestro nos orienta que tenemos que alcanzar una conciencia cósmica. Por lo tanto, la autoecología, la potencialización. Las asanas, la energía vital con el pranayama y el control de las percepciones sensoriales, es decir, es un elevar las dimensiones de nuestros instrumentos internos para establecer cada vez mayores y mejores conexión con todos los elementos de la creación. A través entonces de la asana, respiración y pratyahara, el control de las percepciones sensoriales, la potencialización. Para llegar entonces finalmente, que es lo que estamos verdaderamente trabajando, es el samyama, el ternario de oro de la yoga. Los textos sagrados incluso nos indican que ahí comienza la verdadera yoga. Ahí comienza la verdadera yoga. Todo lo que hacemos anteriormente es una preparación para el trabajo de la meditación, de la concentración y del samadhi, que es el plano mental. Es dentro de la alquimia el trabajo en Robledo, la transmutación, que es la ecología del alma propiamente dicha. Es ahí que realmente comienza. Todo lo que hacemos es para poder alcanzar ese plano de oro, ese ternario de oro de la meditación, de la concentración y del samadhi. La meditación, el dharana, trabajo mental, que significa exactamente buscar un mayor nivel de asociaciones posibles, un mayor nivel de asociación para conocer profundamente lo que estamos meditando. Hay que conocer, no podemos ir más allá de un trabajo mental y todo lo que hacemos en la yoga es mental. Lo que hacemos es prepararnos, preparar nuestra mente para realmente llegar a un momento donde concentrarnos totalmente en el trabajo mental. No podemos hacer una postura sin la participación de la mente. El pranayama, podemos apenas asimilar el prana por un trabajo mental. El pratyahara igualmente, el control de las percepciones, al final llega al trabajo mental.
De la misma manera, yama y niyama es trabajo mental, aunque la parte más evidente, más objetiva, pero aún así mismo con la participación plena de nuestra mente. El segundo sutra de Patanjali dice lo siguiente, que la yoga es la definición de la yoga. La yoga es el control de las oscilaciones mentales. Eso es yoga. Todo lo que hacemos es para controlar nuestra mente. Todo el trabajo de la yoga está fundamentalmente asociado al trabajo mental. Y comenzamos con la meditación, donde entrenamos, donde ya comenzamos a establecer un nivel de asociaciones cada vez más profundos y más amplios para tener una comprensión cabal del elemento que estamos meditando, dharana. Pasamos a la concentración, transformar el mucho en uno, porque a partir del momento que hacemos ese trabajo de asociación de ideas, podemos ya conectar todos esos elementos y ahí ya no hay separatividad, porque ya hay asociación. El trabajo de realización es un trabajo de asociación, ecología es el trabajo de asociación, para que nosotros podamos transformar la multiplicidad en una unidad. Salimos de la unidad para ir en dirección a multiplicidad. Ahora tenemos que hacer el camino inverso. La yoga nos enseña a volver al centro de la multiplicidad, pero primeramente tenemos que conectar los elementos de la circunferencia, es decir, comprender que todos esos puntos de la circunferencia están directamente asociados y directamente conectados con el centro, sea el motivo de meditación que nosotros establezcamos. Primeramente, ampliar, asociar, y después relacionar y llegar al punto, al centro. Identificamos con todas las partes para alcanzar el centro. Y el samadhi es identificarse con ese centro, es unificarse, es un proceso de completa identificación y unificación con el centro de algo que sea. Ya que como vamos a ver un poquito más adelante, hay muchos tipos diferentes de samadhi. Pero eso es todo eso hace parte de esa ecología, de esa necesidad y de esa capacidad de buscar diferentes planos de asociación, porque eso no se da apenas en un plano, se da en muchísimos planos de vibración. Y nuestra mente tiene que estar preparada para comenzar a peregrinar por otros niveles de vibración y por otros niveles de capacidad de comprensión. La comprensión espiritual es la unificación, el espíritu une. La parte espiritual alcanza y debe alcanzar esa unificación, que es la conciencia universal, el samadhi, la conciencia universal. Por lo tanto, claro que se podría trabajar con muchos otros más elementos, pero debido pues a que eso es más una conversación para entregar elementos esenciales, queremos apenas en ese sentido llamar la atención del trabajo mental. Todo es mental. Desde el primer paso hasta el último paso dentro de la yoga, si no trabajamos nuestra mente, no estamos haciendo nada. Es decir, nada en el sentido de dónde podemos llegar. Ah, pero la yoga puede ser terapéutica, puede ser eso, pero de toda manera tiene que intervenir la mente. Sin la mente, pues, y la mente es nuestra prisión. Y la mente es nuestra liberación. Cuando hablamos de samadhi, el estado para alcanzar la mente samádica, hay cinco niveles dentro de la yoga, 5 niveles de mente. La mente impulsiva, la mente torpe, la mente dispersiva. Eso todo es mental inferior. Mientras estamos
con una mente impulsiva, con una mente torpe, emocional, o una mente dispersiva, intelectual, estamos trabajando con el mental inferior. De esa manera, no podemos seguir adelante en el trabajo que nos toca alcanzar, el trabajo de unificación. Porque el trabajo de unificación, el trabajo de identificación se da en el mental superior, que comienza con el cuarto nivel mental que se llama ekagrata o ekagra, la atención concentrada. La atención concentrada. Tenemos que concentrar nuestra mente. Todos los ejercicios que hacemos es un ejercicio de atención concentrada. Sea la psicofísica, sea las posturas de la yoga, sea la meditación que hacemos, que de hecho por ahora no es meditación, es ejercicio de atención concentrada. Para en algún momento realmente nuestra mente alcanzar un nivel para hacer la meditación con toda su dimensión, con toda su dimensión. La meditación, la concentración y el samadhi, que es puro trabajo mental, no es otra cosa, puro trabajo mental. Por lo tanto, y ahí podemos también considerar que es la dialéctica en el plano mental. ¿Cuál es la dialéctica en el plano mental? Pues el trabajo mental, la meditación es la tesis, y la antítesis. La meditación es la tesis y la antítesis. La concentración es la síntesis. Y la matesis es el samadhi, la única experiencia verdadera, la única. El maestro no utiliza palabras vanas o literárias, ele utiliza las palabras que hacen parte del sistema de realización. Es la única experiencia verdadera, porque ahí nuestra mente no está condicionada a nenhum elemento del mundo de la manifestación, del mundo del objetivo, vamos a decir así, el mundo manifestado. Nuestra mente no tiene ningún condicionamiento, es la mente que se llama niroda, la mente vacía, vacía de condicionamientos, nada nos afeta, y con ese nivel mental é que podemos experimentar essa gran bendición de la yoga que se llama samadhi, que es una experiencia que no se puede describir, hay que vivirla. De tal manera, pues, que el samyama, dentro de la ciencia vital, es encontrar la esencia de las cosas y identificarse con esa esencia y, más aún, unirse a esa esencia. Encontrar la esencia, identificarse con la esencia y unirse a esa esencia. Cuando alcanzamos el samadhi, pues el samadhi, pues en su más amplia dimensión, es alcanzar unirse a todo el universo. Cuando hablamos de la enseñanza que el hombre es un pequeño universo y el universo es un gran hombre, eso no es una cosa bonita de decirse, eso es una experiencia que el yogi toma con una fuerza y con una devoción y con un trabajo impresionantemente fuerte en toda su vida. Hacerse uno con el universo y hacerse uno con la divinidad, porque el universo es la obra de la divinidad. Yo quisiera aprovechar también ese momento de tocar aquí unas inquietudes que siempre, por lo menos yo ya he pasado por esa situación y creo que muchos de ustedes también lo han pasado, cuando se cuestiona o a ver, cuando se considera que si vamos en el Sutra de Patanjali y las traducciones más conocidas
lo ponen como primeramente la concentración, después la dharana concentración, dhyana meditación y el samadhi samadhi. Entonces muchas personas preguntan, pero ustedes hacen una inversión, ¿por qué hacen una inversión? Porque si Patanjali pues lo pone de esa manera y que verdaderamente es un gran sabio, un sabio que ha vivido entre 200 antes de Cristo y 400 después de Cristo. No se sabe muy bien, pues no se conoce con mucha claridad la vida de Patanjali, pero sí se sabe que ha hecho un trabajo extraordinario, magnífico en la codificación de la enseñanza de la yoga, en sus sutras, que son enseñanzas muy, muy bellas y profundas. Pero lo que se trata de entender, y lo tenemos que entender, es que el maestre Renaud de la Ferrière es una expresión, es decir, él hace parte de la tradición clásica de la yoga. Entonces, no sería, vamos a decir, no sería adecuado o no sería, no es el trabajo del el maestro pone su experiencia personal, pero sin modificar la tradición, el mecanismo mental establecido por textos que son ancestrales. Entonces, lo que quiero expresar, lo que quiero tratar de entregar esa reflexión que el maestre no hace ni una inversión. Lo que el maestre propone es una resignificación de las palabras. Porque incluso hay muchos traductores, personas que han traducido, por ejemplo, meditación por contemplación y por otras palabras, porque, bueno, del sánscrito tiene que traducirse para otros idiomas y se utilizan diferentes palabras, pero el mecanismo mental establecido, que no es establecido por Patanjali, porque el maestre también nos enseña, nos orienta que el Patanjali no inventó la yoga, Patanjali decodificó, ha tratado de organizar la enseñanza de la yoga, pero la yoga es mucho, mucho, mucho anterior a Patanjali. El sistema, el mecanismo mental es igual, siempre ha sido igual dentro de la tradición clásica de la yoga. Y el maestro no ha alterado eso. Ese de la asociación de ideas o de la conexión entre los diferentes elementos relacionados al elemento de la meditación. Después transformar esas asociaciones, llegar a la esencia de la cosa y después pasar a identificarse, a unirse con esa esencia. Ese mecanismo no se altera, es lo mismo desde siempre y siempre será lo mismo. Lo que hace el maestro es un trabajo de resignificar la palabra en sí. Por ejemplo, el maestro dice, la primera etapa del samyama es la meditación, dharana. Yo lo llamo meditación porque medir internamente, buscar asociaciones. Entonces, eso es la palabra que se utiliza, el maestro pone, esa es la palabra del mecanismo, de la primera etapa, que es la misma etapa de todos. Otros utilizan otras palabras. El Patanjali utiliza la palabra concentración cuando se traduce a otros idiomas, se traduce por concentración. El maestro utiliza la palabra meditación. En la segunda etapa del samyama, entonces, el maestro, bueno, eso es la concentración, concéntrico, todos con el mismo centro, concentrarse, llegar al centro. Eso es la significación de la palabra que el maestro pone a la segunda etapa del samyama, el ternario de oro, que es igual a todos los textos clásicos de la yoga. Y al final, pues después cuando llegamos al centro, y pues llegar a la última y tercera y última etapa, el samadhi, que es la fusión, es el yuga. Es verdadero, y cuando alcanzamos una fusión
con todo el universo, que es la última etapa, último nivel, última dimensión del Samadhi. Por eso que quisiera, pues, poner expresar esos elementos de reflexión, porque ya he visto, ya he vivido, pues, que hay otros grupos o otras tradiciones de yoga que cuestionan por qué meditación y después viene concentración. Si ustedes están haciendo una inversión, no estamos haciendo ninguna inversión. Estamos tratando de utilizar las palabras con un significado objetivo y claro, asociadas al trabajo mental que se está haciendo en esa primera etapa, en esa segunda etapa, para llegar a la tercera etapa. Por lo tanto, esa es la ecología, esa es la verdadera transmutación del ser. Eso es llegar al centro de todo, es llegar al centro de nosotros mismos. La yoga es el único sistema, pues, que trabaja simultáneamente todos los tres cuerpos que tenemos. Podemos considerar incluso que la cinecología sería haciendo una asociación, una fisiología del ser, que son cosas más evidentes. La autoecología sería una psicología del ser. Son elementos mucho más sutiles que están relacionados ya con nuestra alma individual. Ya la ecología de la transmutación, la ecología en el proceso de transmutación es finalmente llegar al resultado de que nosotros podamos alcanzar, cambiar, integrar, alcanzar una comprensión espiritual de todas las cosas, de todos los elementos, de todas nuestras experiencias, trabajado para alcanzar ese plano, de entender las cosas espiritualmente. Eso significa decir de una manera integrada, porque el espíritu integra, no separa jamás. Comprensión espiritual es capacidad de integración. Por eso que la ecología alcanza, trata de dar los elementos necesarios para entender esa asociación de la ecología con el plano más superior de la transformación del ser. Es la máxima calidad de asociación, una calidad tan sutil, tan especial, tan universal, que ya no hay diferenciación, ya no hay separatividad, ya no hay nada, solamente hay la verdad, que es una experiencia que tenemos que vivir. Bueno, de esa manera, pues, pensamos dar algunos elementos de reflexión de la relación de la ciencia vital con la yoga, que es vida. Yoga es vida, yoga es todo. Es decir, cuando decimos, mm, yo hago, Minutos, ajá, maestro. ya, yo hago yoga 3 veces por semana. No, eso no es yoga. El yoga, ella se manifiesta a cada respiración, a cada inspiración, a cada momento de nuestra vida. Yoga es un estado de conciencia. Y la palabra conciencia es la comprensión del todo, todo unificado, todo trabajando simultáneamente hacia un mismo ideal. El ideal es la liberación. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Sergio Chitel. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al gurú Miguel Martínez.
Adelante, maestro, lo escuchamos. Muy bien, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y me da mucho más gusto que el Gurú Chitel ya explicó todo. Ya no necesitamos explicar tanto. Entonces, pero quería ver esto, quería hablar acerca de. Me encontré en estos días con un autor que yo tenía hacía muchísimo tiempo, pero que nunca le había puesto atención. Incluso eran unas hojas. Y que nos habla acerca de el método, la forma del pasado de Thomas Carnegie. Entonces, él nos dice que eh, las personas se den cuenta o no se den cuenta, todos actuamos de acuerdo a un método en nuestra vida. Todas las cosas que elegimos, ¿verdad? Las hemos elegido basándonos en un método, en un sistema, como por ejemplo, si nosotros queremos ser un doctor, un abogado, un ingeniero, el método es que tenemos que ir a la escuela. Tenemos que ir a la primaria, a la secundaria, vocacional, profesional. Y terminando esa carrera, ¿verdad? Ya podemos decir que estamos realizados. Nos hemos realizado, sea como cualquiera o incluso en cualquier otra actividad. Si yo quiero ser panadero, pues yo tengo que ir a tomar un curso sobre panadería. Y nos dice que es muy difícil que con base en nuestros puros conceptos, en nuestras puras ideas, nosotros podamos llegar a buen término de lo que nos proponemos. Entonces él nos dice también, dice, si nosotros queremos un objetivo, fijar un objetivo, y obligatoriamente necesitamos un método, ¿verdad? Entonces, teniendo esto, ¿verdad? Ya el método lo hemos utilizado, dice, desde que empezó la humanidad, ¿no? Aquellos primeros gentes que hubo en la tierra, que eran nómadas buscando tierras, hace 5,5 millones de años, después hace 1,5 millones de años, ya el cerebro se había conformado mejor. El Zulia Maestre nos dice que hace 5,5 millones de años aparecieron los primeros, el primer hombre era un puramente animal. Hace 1,5 millones ya fue el hombre que ya tuvo asentamientos, el Homo faber, tuvo que usar un método. Si él quería ya tenía un asentamiento, tenía que dedicarse ya no a ser un nómada, ¿no? Sino ya a establecerse en algún lugar y tenía que hacer, por ejemplo, actividades como la caza, la pesca, la agricultura, pues eso tenía que utilizar un método. El método, ¿verdad? Él empezó a hacer sus propias herramientas para cada cosa que necesitaba. Finalmente aparece hace 500,000 años el Homo sapiens, nos dice, el hombre que puede actuar con conciencia. Ya él puede actuar con conciencia ante todos los problemas de la vida. Muy bien, entonces nosotros llegamos a un punto en el que precisamente, ¿verdad? Nosotros tenemos en la institución, la Gran Fraternidad Universal, tenemos una cruz emblema. La cruz emblema, ¿verdad? Tiene, ya sabemos, 4 brazos iguales. ¿Qué es la diferencia de la cruz de Piscis, que fue 2 brazos iguales y 2 desiguales, que evoca al hombre crucificado? Entonces, la cruz de Acuario, con esos 4 brazos iguales, ya sabemos todo lo que representa, ¿verdad? 4 virtudes cardinales, la ciencia, arte, filosofía didáctica, que es el pensamiento humano y el conocimiento humano. Ya sabemos que las 4 constelaciones fijas y todo esto, ¿verdad?
saber, querer, osar, callar. Ajá. Entonces, nosotros entendemos que para poder entrar por cualquiera de estos brazos de la cruz, necesitamos un método. En este caso, si nosotros queremos entrar por el brazo de la ciencia, pues necesitamos el método científico, ¿verdad? Investigación, comprobación de las cosas, todo eso, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros queremos entrar por el brazo del arte, pues necesitamos precisamente ir a aprender, o es que en nuestra vocación esté realizar aquello, ¿verdad? Algo del arte, algo del arte en cualquiera de sus manifestaciones. Y de esto cuando vemos el sublime maestre que nos refiere en el arte en la nueva era, cuando nos dice, no, pues mi poesía no les encantó a muchos. En el canto, pues no tuve mucho éxito, dice, pero tuve que elegir en este caso, en el arte, dice, pues lo que mejor podía hacer, la pintura. Entonces nosotros podemos ver que todo lleva un método, conlleva el método, ¿verdad? Una metodología. Si nosotros queremos entrar por el brazo de la filosofía o la didáctica, igualmente. Todo es un método, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ¿verdad? Entonces, en este caso, cada brazo de la cruz, ¿verdad? Está representando una oportunidad para que las personas puedan participar y llegar al centro, ¿verdad? Que es el ánfora, esa ánfora sagrada. Todos podríamos llegar ahí cuando uno se lo propone. Entonces, ya que entendemos que todo obedece a un método, nos dice, quiero leer nada más un parrafito de lo que nos expresa esta persona, ¿verdad? Que dice, esta realidad de vivir atrapados en un método no es algo que concierne solamente a la magia o a la iniciación. Más tarde o más temprano, todos los campos de abordaje deben reparar en que el hecho duro es que no tenemos elección. Tenemos que usar modelos. Nuestra elección antes está en decidir si los usamos de manera consciente o manera inconsciente. Y cuando nosotros vemos esto, nos podemos ver en el caso de los cambios, ¿verdad? Nosotros buscamos una meta, un objetivo en esta vida. En nuestra vida nosotros buscamos precisamente el hecho de trascender la vida para alcanzar la existencia, ¿verdad? El hecho de trascender la vida, que ya sabemos que la vida es, pues simplemente se reduce al hecho de comer, beber, dormir, procrear, prácticamente, ¿verdad? Los animales hacen lo mismo, el reino animal, el reino vegetal, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a ser un ser humano, estamos en la alternativa, ¿verdad? Hemos llegado a un cuarto reino. Ese cuarto reino, nosotros no hicimos nada para llegar a ese cuarto reino, pero ahora decimos, la meta, el objetivo es precisamente alcanzar el quinto reino universal, el reinado del Hijo del Hombre. Y para esto, pues nosotros tenemos que elegir un método, ¿verdad? Elegir el método. Entonces, si yo quiero trascender la vida para alcanzar la existencia, ¿cuál es el método más seguro que yo puedo encontrar, ¿verdad? En esta vida. He ahí, yo tengo que buscar, tengo que encontrar ese método. Entonces, yo quiero una transformación. Si quiero una transformación, necesito el método. Muy bien. Ahora, vamos a ver el método. Ya vimos que en la cruz, ¿verdad? Cada uno de los brazos requiere un método. Pero ahora, si yo quiero llegar a la trascendencia de la vida y alcanzar la existencia, ¿cuál es el método más apropiado? El método del yoga. El método de yoga que nos trae el doctor de la Ferrier, aunque él ha dicho, ¿verdad? Yo no traigo nada nuevo.
nada nuevo. Yo lo que vengo es traigo lo que ya ha sido por ahí dejado y cuando nos hace la crítica de las dos, de las dos escuelas, ¿verdad? La escuela sánscrita y la escuela hebrea, ¿verdad? Dice, tengo que hacer dos críticas, dice, constructivas desde luego, ¿verdad? Él siempre fue de la crítica constructiva. Cuando dice, ¿verdad? A la escuela hebrea se le olvidó la cábala, sobre todo la cábala con Q, ¿verdad? La cábala con Q, que es la cábala que, la superior. Y no pues la cábala con K y con C, que se fue quedando ya a un nivel muy inferior, ¿verdad? Ajá. Y a la escuela sánscrita, pues que se les olvidó la Hatha Yoga. Entonces, eso nos lo dice el Sublime Maestre, ¿verdad? Nos está diciendo. Entonces, el método del yoga, correcto, entendemos. Ese es el método que yo necesito para una transformación, para esa trascendencia de la vida a la existencia. ¿Y cuál es el método? Yoga. Muy bien, el gran método. Yo quisiera poner, antes de continuar, unos pensamientos del Sublime Maestre. Son breves, ¿verdad? Nada más, pero para tener la idea y poder enfocar lo que queremos seguir comentando. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en el arte en la nueva era, el doctor de la Ferrier nos dice, se dice que el Tao, el camino, el sendero, la vía iniciática, que toma su nombre de la única obra que Lao Tse escribiera, el Tao Te Ching, es el camino del medio. Se entiende ciertamente por camino Dios mismo. Es la única vía, el único sendero. Todo lo demás es maleza donde uno se pierde. Apartarse del camino de la vía es perder su tiempo, porque se deberá algún día u otro volver hacia esa única línea que conduce a la meta. He ahí cuando nosotros decimos, ¿verdad? Esto es lo que en el sendero iniciático lo que buscamos. No hay muchas cosas que buscar, ¿verdad? Lo único que buscamos es precisamente esa transformación. Lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser otro ser humano, ¿verdad? El que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, y después nos encontramos con que el mismo Saulo de Tarso, ¿verdad? Tuvo que tener una transformación. Es decir, nos encontramos en esta vida en la necesidad de cambiar de métodos. Eso es, ¿verdad? La cuestión de que, pues, si las personas en condiciones normales, pues viven, ¿verdad? Una vida, pero para cambiar mi vida, para que, si yo quiero hacer otra cosa, ¿verdad? De lo que he estado haciendo hasta ahora, pues yo necesito el método para una transformación. Insistimos, Jesucristo le dice, simplemente, Nicodemo solamente le dijo, maestro, yo sé que tú haces las cosas que haces solamente porque Dios está contigo, ¿verdad? Y Jesucristo nada más eso dijo él y le dijo, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí el Sublime Maestre nos está diciendo esto, ¿verdad? El Tao, el camino, el sendero, es el camino del medio. Se entiende ciertamente por camino a Dios mismo. Es la única vía, el único sendero. Todo lo demás es maleza donde uno se pierde. Apartarse del camino, de la vía, es perder su tiempo, porque se deberá algún día u otro volver hacia esa única línea que conduce a la meta. Muy bien, entonces tenemos otro punto, ¿verdad? Esto es lo que nos dice y es lo que nosotros nos proponemos, ¿verdad? Estamos en este camino y lo que nos proponemos es, pues, si el camino es Dios mismo, bueno, la búsqueda divina. ¿Qué nos sigue diciendo el Sublime Maestre? Nos dice, los hombres han tenido mucha confianza en sus métodos, pero desgraciadamente los perdieron de vista en la época racionalista.
desvinculándose de todas las vías grandiosas de la tradición. Desvinculándose de todas las vías grandiosas de la tradición. Seamos pues lógicos y aceptemos lo que esos métodos profundos ofrecen hoy. Exactamente, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando. Continúa, dice, el método denominado yoga debe su desarrollo a Patanjali, pero este pensador hindú de ninguna manera es por eso su inventor, sino simplemente y en cierta forma el divulgador. Claro, ya decimos, el Guru Chitel ya habló muy ampliamente de esto. Sigue, una palabra más. La impresión general que existe de creer que el sistema yoga es un método oriental es tan errónea como decir que la filosofía es un descubrimiento griego. Desde luego, incluso sabemos, hemos escuchado actualmente que hay varios, pues, personas, ¿verdad?, dentro del intelectualismo y dentro de lo que es pues la ciencia moderna o la filosofía moderna, que dicen que ya está bien de haber considerado solamente a los filósofos griegos como, pues ya sabemos, Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, etcétera, etcétera, y que tenemos que introducir otros pensadores que también han sido grandiosos y que no son de Grecia propiamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciéndose ahora. Dice, el gran público se deja fácilmente llevar por un efecto de sentimentalismo o a través de sus facultades sugestivas, lo cual requiere desde luego ser analizado en un tratado especial. En fin, es indispensable un método y no una conversión. El mundo requiere un sistema y no una creencia. Perfecto, ya para finalizar, dice, bueno, eso creo que fue el último. Muy bien. Entonces, muy bien, ahora llegamos al gran método, ¿verdad? Al método que es la yoga. El método que nos sugiere la yoga, que es, como se dice, tesis y antitesis, y al final la síntesis. ¿Por qué? Porque la yoga antiguamente, estaba considerada únicamente como una filosofía, nada más. Pero de hace muchos años para acá, ya está considerada como ciencia yoga. Y lo pudimos constatar cuando nosotros vimos en la pandemia que la Organización Mundial de la Salud, aquí mismo en los lugares, ¿verdad? En cada país, ahora sí tienen que comer más verduras, tienen que hacer más ejercicio, lo que la yoga ha propuesto desde hace miles de años, ¿verdad? Muy bien. Entonces está comprobada su eficacia en todas las cosas que propone. Ya se han propuesto cada paso del yoga, llaman y llaman, sana para allá. Nosotros tomamos una cosa nada más, decimos, ¿qué significa? Llama, pues no te intoxiques, no intoxiques tu cuerpo con nada, eso es algo científico, ¿verdad? Tu alimentación, pues igual, ¿verdad? Debe ser la más apropiada. Si nosotros vamos al niyama, pues ya sabemos que puede ser unas reglas morales, incluso reglas higiénicas. No tengas malos pensamientos, malas ideas, etc. Si nosotros vamos al tercer paso, mueve tu cuerpo, ¿verdad? Mueve tu cuerpo. No vivas en la inercia, no vivas en el sedentarismo, porque es el padre de todos los males. Eso es científico también. Si nosotros llegamos a la respiración, bueno, si nuestros pulmones tienen una capacidad y nosotros solo usamos la tercera parte, pues no es conveniente. Entonces, llama niyama sana pranayama. Control de nuestro cuerpo físico. Básicamente, ¿verdad? Control de nuestro cuerpo físico. Después llegamos a pratyahara. Pratyahara. Necesitamos haber controlado nuestro cuerpo físico para poder tener control de nuestro cuerpo emocional, desde luego, ¿verdad? Porque si no controlamos lo físico, lo que tenemos aquí,
¿Cómo podríamos pensar en controlar nuestro cuerpo emocional? Que no podemos agarrarlo con nuestras manos, ¿verdad? Que no podemos pensar tan directamente en que, si yo no debo de comer esto, no lo como, ¿verdad? Ajá. Eso es físico, sí, pero en mi cuerpo emocional, ¿cómo puedes controlar tus emociones, verdad? Tus percepciones de la vida, controlar las sensaciones de tu cuerpo. Nos dice este escritor, nos dice, Adán y Eva, fueron creados allá allá en el mundo de la creación, ya sabemos, ¿verdad? Dice, pero pues por las razones muy conocidas mundialmente, ellos bajaron al mundo en que nosotros estamos, ¿verdad? Muy bien, entonces, pero ¿por qué bajaron? Bajaron porque no pudieron cumplir en el plano que Jehová Dios lo había construido, ¿verdad? A Adán, no pudieron mantenerse ahí y tuvieron que bajar. ¿Por qué bajaron? Bajaron porque tenían que aprender, ¿no? No fue que bajaron porque Dios los felicitó, qué bueno que no pudieron, y váyanse a la tierra a pasear porque allá está muy bueno. No. Era para que vinieran a aprender. Solo que cuando vinieron aquí a aprender y, si vieron, y nos vimos revestidos con un cuerpo elaborado con los 4 elementos, ¿verdad? O sea, Adán cayó al reino de los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, ¿verdad? Nos cubren el cuerpo y nos damos cuenta de que el cuerpo nos puede dar muchas sensaciones, nos daba emociones. Total, al ser humano se le olvidó para qué había bajado. Ahora, Adán, pues sí, muy bien, pero se nos olvidó que bajamos aquí a este planeta para aprender, un planeta de aprendizaje. ¿Aprender a qué? A que nuestra alma alcance el nivel de conciencia, el nivel de expansión que nos permita regresar al estado original, ¿verdad? Pero conscientemente. Esa es la situación. Entonces, nosotros venimos, para viajar es el 5.º paso. Tenemos que controlar nuestras emociones, el cuerpo emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no controlamos el cuerpo físico y luego el emocional, ¿cómo vamos a controlar la mente? Que está completamente fuera, ¿verdad? De nuestro alcance ya, un proceso mental completamente, ¿verdad? Y ya de ahí llegamos, ¿verdad? Pues el samyama, pues que está constituido por los 3 últimos pasos del yoga, dharana, dhyana y samadhi. Ajá. ¿Qué cosa es dharana? El Zulema Maestre nos dice, ¿verdad? DHAR es la raíz sánscrita que dice alrededor de, ¿verdad? Alrededor de un objeto que nosotros elegimos como objeto de meditación, DHAR, dar, ¿verdad? Dice esa raíz y nos lleva a eso. Que la meditación, dice, no es que está la mente inmóvil, sino que tiene que estar moviéndose alrededor. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro se acostumbre a esa clase de ejercicios. Él lo dice perfectamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el siguiente paso, como ya lo dijo el Gurú Chitel, ¿verdad? Es la concentración. Ahí ya no hay objeto, ya no hay sujeto ni objeto. Ahí ya el sujeto se volvió el objeto mismo de meditación. Ya no hay que alrededor de dharana, ¿verdad? DHR, meditación. No, ahora estamos ya, nuestra mente o la mente del meditante forma parte de ese objeto de meditación. Ya no hay dos, ya es la unidad. Sujeto y objeto están unificados. Para que finalmente venga la iluminación, ¿verdad? Cuando el sujeto ya pudo realizar todos estos pasos, ¿verdad? Ya él puede entender eso. Nosotros siempre ponemos un ejemplo que podemos ver, ¿verdad? Nosotros estamos en esta tierra y tenemos un traje terrestre elaborado por los elementos de la tierra. Vamos a suponer que tú quieres ir a la luna. Si tú quieres ir a la luna, tienes que tener un traje espacial especial, ¿no? ¿Por qué? Porque en la luna no hay gravedad. El Sublime Maestre nos dice que nosotros nos vemos, ¿verdad? El espíritu se hace visible gracias a la gravitación universal. ¿Qué significa? Que estamos aquí en la Tierra y que la Tierra tiene la gravedad disponible. La gravedad de la Tierra es la propicia, la apropiada para que nuestros cuerpos y nuestras células estén concentradas.
concentradas en este cuerpo. Muy bien, si nosotros decidimos ir a la luna, estamos dentro de un traje espacial. Si nosotros se nos ocurriera salir de ese traje, ¿qué pasaría? Nuestras células, ¡chup!, saldrían disparadas porque no hay gravedad que las mantuviera unidas. Por eso es que los que van a la luna pues tienen que tener un traje. Y todo lo que hacen en la luna es a través del traje. Si tú quieres agarrar, válgase la expresión, la tierra de la luna, el polvo de la luna, tú tienes que hacerlo a través de tu traje. Si tú ves todas las cosas que hay en la luna, las ves a través de tu escafandra. Todo eso hasta ahí. Ahora decides ir al fondo del mar, ¿verdad? A 100 o 200 metros de profundidad, que tienes que tener un traje de buzo. Si te quieres salir a 200 metros o a 100 de tu traje de buzo, ¿qué va a pasar? Al contrario de la luna, vas a quedar comprimido completamente. Nosotros estamos en la Tierra y tenemos el traje apropiado para vivir en la Tierra. Muy bien, ¿cuál es? Ese traje terrestre que tenemos, el cuerpo físico. Muy bien, ¿qué significa el Samadhi? Samadhi significa el día que tú tienes la posibilidad, la capacidad de poder salirte del traje conscientemente, ¿verdad? Salirte del traje es como que en la luna tú tuvieras el poder de salir del traje y que no te pase nada. Entonces todo lo vas a ver directo. Si vas al fondo del mar y tienes el poder de ese Aquaman, ¿verdad? Te sales de tu traje, entonces todo es directo, tú todo lo puedes ver. Estamos aquí en la tierra, todo lo hacemos, nuestra alma y nuestro espíritu lo hacen todo a través de nuestro cuerpo. No es que todo lo que vemos es la realidad. No, no, no. Eso es a través de nuestro cuerpo. ¿Y qué es el Samadhi? El día que conscientemente nosotros logramos salir del cuerpo, ¿verdad? Conscientemente que tuvimos que pasar por los 8 pasos previos, los 7 pasos previos, ¿verdad? Si no, no hay Samadhi. Entonces ya te sales de tu cuerpo y es lo que dice el Sublime Maestre, la única experiencia real y verdadera, porque ahora sí entraste a ser parte universal y ahora sí sientes, ¿verdad? Aquello que es la realidad, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos los 3 pasos del Samyama, ¿verdad? Yaman y Dharana, Dhyana y Samadhi. Eso lo tenemos que tener muy en consideración, pero dice el Sublime Maestre, si no tenemos los pasos previos, es como querer pasar de la primaria a la universidad. Y eso no es posible, ¿verdad? Entonces, llaman y llamas, sanas, pranayama, para dejar de hablar en Samadhi, es el método que nosotros tenemos para pasar de la vida a la existencia, para trascender esta vida, es el método que nosotros tenemos para alcanzar algún día el Samadhi o en alguna encarnación, ¿verdad? Entonces, ese es el gran método, el que la yoga nos sugiere, porque en él está la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿verdad? Eso es, ¿verdad?, lo que quería comentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, maestro Miguel Martínez. Muy agradecidos. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra al gurú Pascual Coronado. Maestro, tiene el uso de la palabra. Por 15 más 5 minutos más. Adelante, por favor. Muy bien. Espero que ya el micrófono esté habilitado. Sí. Muy bien, pues con un saludo respetuoso a la jerarquía de la Gran Fraternidad Universal, que siempre pues es un honor el poder escucharles, verles y mucho más el poder participar en una actividad en la que ellos participan. El agradecimiento y felicitación a este equipo que cada vez se perfecciona más del Departamento de Comunicación de la Gran Fraternidad Universal. Y pues sí, estamos llegando ya al décimo congreso, que es también decir el 10º año. El 10º año desde la declaración por parte de la Organización de Naciones Unidas del Día Mundial de la Yoga.
indudablemente ello ha significado un verdadero parteaguas, un momento muy particular para la difusión del sistema yoga. Se va cumpliendo lo que previó, lo que visualizó el doctor Serrano de la Ferrier desde el siglo pasado, por allá en los años 50, cuando él escribe que, que llegaría el momento en que la yoga sería un método aceptado por todos. Sí, entonces ya en sí eso se ha cumplido, ¿verdad? Con la Declaración de Naciones Unidas y con la aceptación prácticamente inmediata. En verdad sabemos que ese proceso mundial de internacional duró unas cuantas horas y sabemos que hay otras propuestas que tienen años y no se han aceptado por todos los países. Entonces es algo realmente maravilloso, magnífico, y que la yoga pues abiertamente se vaya difundiendo, va produciendo efectos reales, efectos sobre la sociedad, a pesar de nuestra visión pues material de la vida, y de esa misma forma se ha tomado en muchas áreas la yoga, o sea, como un sistema, ¿verdad? Para simplemente mejorar la salud, etcétera, pero de la manera que sea es algo conveniente, ¿verdad? Porque misma Naciones Unidas dice que la yoga, se emite este día en reconocimiento a su potencia transformadora, a la potencia transformadora de la yoga, y que siempre, claro, si es bien llevada, conduce a, al mejoramiento de la vida humana en todos los aspectos, que naturalmente va comenzando por la vida física, por el aspecto objetivo, y poco a poco se va internalizando, se va haciendo, profundizando hacia el mundo subjetivo, el cual nos damos cuenta cómo tiene esa capacidad, o sea, por el conocimiento mm, profundo y perfecto de lo que es la naturaleza del ser humano, y en sí de la naturaleza, de la creación en general. O sea, eh, nosotros vemos los efectos físicos y vemos ahora muy complacidos cómo la ciencia, la medicina, no hacen más que confirmar y reconfirmar la sabiduría del sistema yoga, de cómo mejora la salud, cómo mejora la condición fisiológica de la persona que lo practica. ¿Cómo es posible que un conocimiento de tantos miles de años tenga esa capacidad? ¿De dónde salió ese conocimiento? Pero bueno, lo tenemos, gracias a Dios, y lo tenemos completo. Entonces nos damos cuenta que funciona. Pero cuando nosotros nos adentramos desde los primeros elementos, los primeros angas de la yoga, a esos cuidados orgánicos, pero también a esas precauciones primero en el aspecto psicológico, por ejemplo, la no violencia, el desapego, que
a primera vista, ¿verdad? Parece una, un aspecto ideológico, un aspecto religioso. Todos los que tenemos algo de tiempo en el sistema nos vivimos ese choque que tuvo la sociedad cuando llega la yoga. Muchas áreas de nuestra sociedad la tildaron como una religión, ¿verdad? Porque se daban cuenta de que no era nada más ejercicio, sino que había que trabajar internamente, psicológicamente, y de una forma precisa, en cierto sentido. Pero entonces nos hemos ido dando cuenta de que esa práctica, ese conducirse de esa manera, ese tratar de que el pensamiento, de que la actitud trabaje de cierta manera, eh, da también como la salud física, nos va conduciendo a una salud interior, a un estado de plenitud psicológica, de paz interna, de mejoramiento de nuestras relaciones, etcétera, que nos habla también del conocimiento, de la sabiduría. O sea, en la yoga sabemos perfectamente que no se trata de hablar de Dios o de hablar desde un punto de vista teológico, o sea, un estudio, un tratado, una teoría. Eso no existe en la yoga, una teoría de lo divino, ¿sí? Entonces, pero esas formas de trabajo sobre nuestro interior, nuestro mundo psicológico, nos conduce a un estado de plenitud, a un estado de salud maravillosa internamente también, ¿sí? De que con la práctica de la yoga nos levantamos todos los días a agradecer la vida, a agradecer al cielo el don de la vida, etcétera. Entonces, indudablemente implica todo ello un conocimiento muy grande, muy perfecto del ser y para hablarlo en términos yogísticos, del ser individual y del ser universal. Sí, porque hay que hacer honor a estos grandes maestros, ¿verdad? Nos hace recordar, por ejemplo, a Paramahansa Yogananda, que dice el infinito viviente, el infinito viviente. Palabras que nos deben llevar a una profundización, a una meditación, ¿sí? A una búsqueda de por qué dice un infinito viviente, ¿sí? Entonces, actualmente estamos viendo dentro de esa expansión del sistema como grandes pensadores, eruditos, médicos, filósofos actuales, cuya capacidad y seriedad no se puede poner en duda. Ellos hablan, difunden el sistema de yoga, a veces de forma directa, os mencionar el mindfulness, que es plenamente una práctica, ¿verdad? Extraída del sistema yoga. Entonces, ¿cómo produce ese estado de bienestar psicológico en la persona? Por esos ejercicios ni son algo nuevo. Es, por ejemplo, la meditación Zen, que se le llama meditación Zen, el Zen, ¿verdad? Es precisamente, en esencia, es eso.
quedarse en el presente, quedarse en el presente, ¿sí? Nos habla el doctor de la Ferrier y los historiadores, nos dicen que la palabra misma que nosotros conocemos como Zen es una derivación de la palabra Diana, ¿verdad? Que se interpreta o se traduce como concentración y en otras escuelas como meditación, pero ya lo refirió el gurú Uchitel, o sea, la cuestión es la traducción, pero la práctica no cambia, ¿sí? La práctica no cambia. Entonces, esa palabra, Diana, se transformó en Chang, en las tierras de China, y al pasar a Japón se convirtió en Zen. Y es quedarse aquí, quedarse en el ahora. ¿Sí? Y que poco a poco la sociedad occidental está asimilando, ¿sí? Esa filosofía o esa técnica del aquí, ahora. Porque siempre el estrés viene o del pasado o del futuro, o que estamos pensando en todo lo que pasó y que hubiera podido ser diferente y que esto va a tener consecuencias, etcétera. O el futuro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué tal si sucede esto? ¿Y que tengo que prevenir y tengo que hacer, y etcétera? Siempre ello implica estrés. Aún las cosas convenientes, que si voy a ir a una cosa que me alegra mucho, también me trae estrés, también me trae estrés, ¿verdad? Entonces, que no quiere decir que no tenemos que tomar en cuenta el pasado ni el futuro, sino la práctica sana de que la mente se quede en el presente, ¿sí? La sanísima práctica, ¿verdad? Que nos lleva a ir adquiriendo una maestría sobre nuestro pensamiento, pero sobre todo una vivencia de liberación, de paz, de armonía interior, y que nos va conduciendo a un mundo diferente, ¿sí? Recordamos que la definición del samadhi, ese último paso de la yoga, es quedarse en el presente eterno. El pasado tiene su dualidad, el futuro lo mismo, es el quedarse en el presente, ¿sí? Pero de forma permanente, lo cual no es accesible a nuestra condición humana todavía, pero sí podemos practicar, si lo vamos practicando y vamos teniendo los efectos. Cuando vemos nosotros todo ello y a tantos especialistas, tantos sabios de la ciencia, de la medicina, de la psicología, del bienestar humano que se dedican a ello, eh, eh, tomando elementos de la yoga o difundiéndola directamente. Entonces, la conclusión que podemos tener es que es un sistema con un conocimiento muy perfecto del ser individual y del ser universal, ya que para allá nos conduce. Después de este paréntesis, sí, que no deja pues de alegrarnos el que estamos llegando al 10º año de la declaración por parte de Naciones Unidas y que la Gran Fraternidad Universal, fundación del doctor C. Reynó de la Ferrier, inmediatamente se propuso establecer esta actividad, el Congreso de Yoga, que sin ninguna duda va a ir desarrollándose, va a ir
multiplicando su actividad. O sea, no es solamente esto, sino que poco a poco se va a ir penetrando en áreas académicas, educativas, filosóficas, ecológicas, como vemos, científicas, ¿verdad? Porque la yoga es un todo, la yoga es un todo, ¿sí? Eh, es un camino, pues, que hemos estado recorriendo y que, tal como lo dijo el Gurú Chitel, tiene un significado muy particular para todos nosotros y los que hemos tenido esa gracia de participar desde el principio, es indudablemente algo muy gratificante. ¿Sí? El apoyo del gobierno de la India, su presencia, etcétera, el ayús, etcétera, todo ello pues nos hace sentirnos sumamente complacidos y comprometidos al mismo tiempo. Los tres angas últimos, esas tres últimas partes del sistema yoga, que claro, eh, de acuerdo a cómo nosotros veamos la yoga, así también vamos a captar esos últimos pasos del sendero que nos propone el sistema yoga. Em, eh, si lo vemos nosotros, la yoga simplemente como un sistema para vivir mejor, sí, como muchas personas, y que indudablemente la yoga les va a dar unos grandes resultados. Indudablemente, esos últimos procesos de la yoga, pues los vamos a tomar también en ese sentido, ¿verdad? Nosotros hemos tenido contacto con personas, con escuelas también, pues que lo ven así, lo ven como un aspecto para un mejoramiento de la vida, ¿sí? Desde ese punto de vista, eh, Dharana, Dhyana y Samadhi, ya sea que tomemos de una forma o de otra la traducción, ¿sí? Pero esto nos habla de un proceso de concentración de la capacidad de aplicación de la fuerza. Vamos a poner como ejemplo a un investigador, cualquier investigador, ¿sí? Que tiene el interés de conocer acerca de cualquier tema que le llama, le interesa. Entonces, lo primero que él tiene que hacer es, pues, acercarse al tema desde diferentes puntos de vista, pues, para conocer el tema. A ver qué hay, a ver si hay otro investigador que haya desarrollado el mismo campo, el mismo conocimiento, vamos a ver qué dicen, voy a observar directamente, voy a experimentar de forma directa, etcétera. Ir acercando documentación, ¿sí? Ir acercando documentación. Ese es un primer proceso obligado, porque yo no me puedo concentrar en algo que yo no conozco. Ni siquiera puedo meditar sobre de ello, en algo que no conozco. Bien lo dice el doctor C. Reinaud de la Ferrier. Si quiero meditar, hace falta el conocimiento, porque si no, es divagación mental, es perder el tiempo. Es una imaginación que nos puede llevar a ninguna parte, ¿sí? Para meditar necesitamos conocer. Entonces, necesitamos buscar el conocimiento de diversas formas. Todo lo que tenga relación con ese punto, con ese área de investigación que yo siento la necesidad de profundizar, yo lo tengo que traer.
¿sí? Y entonces teniendo los elementos, los conocimientos, entonces yo voy a poder comparar, yo voy a poder evaluar lo que es conveniente, esto no fue bien fundamentado, esta investigación, esta sí, esto tiene relación con lo que dice este otro y con lo que yo estoy investigando. Ese es un primer proceso en una búsqueda de la verdad. Cuando ello va aumentando de intensidad, nos vamos acercando al punto, ¿sí? Nos vamos acercando al punto, sabemos que estamos cerca y entonces viene la concentración, en la cual nosotros sabemos de investigadores que en esos momentos ya ni comían, ya no duermen, ya están enfocados completamente, se olvidan hasta de sí mismos. Entonces, esa es la concentración para que en un momento, llegue un chispazo y nos dice, ahí está, esto es, ¿sí? Esto es una percepción, una intuición que nos hace conectar los elementos de la investigación y que todo entonces toma sentido y estructura y entonces viene el conocimiento, viene el saber, viene, ¿sí? Entonces, eh, es como un proceso naturalísimo, y que nosotros podemos aplicar o aplicamos en diversas ocasiones, en múltiples ocasiones, aunque nosotros veamos la yoga como un sistema de vida para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, claro, nosotros lo vemos desde el principio, desde la primera práctica, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir, bueno, desde el primer día que vine yo a estos ejercicios, duermo mejor? Oiga, esa respiración, dice, ¿cómo me hizo sentir? Yo nunca me había sentido así, etcétera, ¿verdad? Entonces, un mejoramiento de la calidad de vida. Pero esos angas, ese samyama, los tres últimos angas, también, si nosotros tomamos el sistema yoga como un sistema para mejorar la vida, nos enseña a mejorar también nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de comprender, de buscar la verdad, ¿sí? Por algo eh, nos dicen, ¿no? La yoga es una filosofía científica o una ciencia filosófica, ¿sí? También, ¿verdad? O sea, cada aspecto de la yoga nos muestra un conocimiento muy profundo de la naturaleza del cuerpo, de la naturaleza de nuestra mm, capacidad sensible, emotiva, ¿sí? Cómo le da paz a ese mundo emocional, la yoga, cómo mejora la claridad mental, ¿sí? Y nos enseña a pensar también. Entonces, en los diversos aspectos en los que nosotros pudiéramos ver el sistema yoga, porque claro, el doctor de la Ferrier, por ejemplo, él comienza su obra Yug Yoga Yogismo, su obra magna, como lo dice, nos lo ha dicho el gurú Uchitel, su obra magna, él nos dice que comienza el libro diciendo que una aclaración indispensable, porque es una materia que se aplica a la autorrealización ontológica, ¿sí? O sea, también es válido tomarla como una ciencia para mejorar nuestra vida, indudablemente. Y si nada más me interesa eso,
ser sano, ser más equilibrado, tener una mente más en paz, lograr estabilidad. Perfecto. La yoga nos ayuda. Pero si a mí me interesa la autorrealización ontológica, esa autorrealización trascendental que hay que recordar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir realización? O sea, en ese sentido esotérico, iniciático y etimológico, también etimológico, ¿sí? Porque nosotros vemos que en el idioma inglés la palabra o el verbo, ¿verdad? Realize, to realize, quiere decir darse cuenta. En español es hacer algo, realizar es hacer algo, lograr algo, ¿sí? Pero en el inglés es darse cuenta, ¿sí? Es la esencia de la vida consciente, o sea, estamos conscientes, nos estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta de la vida. Estamos inconscientes, no nos damos cuenta de lo que pasa. Entonces, realizar es darse cuenta. Y cuando decimos autorrealización, entonces es darnos cuenta de lo que somos realmente, de lo que somos realmente. Entonces, la autorrealización ontológica es la realización, el darse cuenta, el llevar a plenitud aquello que somos nosotros, lo que verdaderamente somos. Entonces, el maestro nos recuerda que es un sistema que se aplica a la autorrealización ontológica, al manejo de la dialéctica, como ya vimos, y vamos a tocar un poquito, ¿sí? Al manejo de la dialéctica. Entonces, si a mí me interesa la autorrealización ontológica, o sea, el llevar al ser a la trascendencia, salir, hablándolo en términos de la yoga, salir del maya, o sea, de la ilusión de que yo soy este cuerpo material solamente, ¿sí? Sino darme cuenta de aquello que soy en la realidad, que soy profundamente, internamente. No podemos negar que así como la teoría fractal y la estructura del universo entero, siempre hay un centro, un centro en todo sistema. Hay una energía central que es la que es está estable y todo gira a su alrededor. Y todo está hecho de esa manera, porque sabemos que en el universo todo está hecho bajo los mismos principios, como es abajo es arriba, o la teoría de los fractales, ¿verdad? Entonces, en cada uno de nosotros hay una energía principal, que es la que permite que todo lo demás esté integrado, que aquello que nosotros pudimos obtener, que era de una comida, etcétera, que yo comí avena, comí ajonjolí, comí frutita, etcétera, eran elementos vegetales, por ejemplo, se integran, toman un lugar, una posición dentro de este sistema que es el cuerpo. Gracias a esa energía, ¿verdad? Y
gira alrededor de esa energía, cumple un ciclo y posiblemente después termina y sale para formar parte de otro sistema, etcétera. Pero hay una energía, algo, un principio inteligente que está en cada uno de nosotros y que permite que lo demás esté integrado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de autorrealización, es conocer profundamente y manifestar aquello que nosotros somos, porque esa fuerza forma parte de nosotros, ¿sí? Forma parte de nosotros de forma esencial, importantísima. Entonces, al decir autorrealización, es algo muy grandioso, ¿sí? ¿Quiénes somos realmente? Y sin aspecto doctrinario, etcétera. O sea, la yoga no es un aspecto doctrinario, no hay doctrina, sino simplemente es un sistema que nos lleva a través de la experiencia a ir logrando, a ir avanzando. Entonces, cuando nosotros tomamos el sistema yoga como un proceso de autorrealización, en cualquier aspecto que lo tomemos, si como un sistema de vida, un mejoramiento de la salud, una estabilidad mental, etcétera, en cualquier aspecto que lo tomemos, hay que tomar en cuenta que es un sistema, o sea, es un proceso probado, un proceso establecido por grandes sabios, ¿sí? Con una antigüedad que no conocemos, pero ya está establecido como un proceso y que si nosotros lo recorremos de forma responsable, aplicada, prudente, etcétera, entonces nos va a llevar, así como cuando nosotros vamos a la universidad, vamos a la escuela y confiamos en el sistema y pues nos convierte en un médico, nos convierte en un profesionista capacitado. Pero si hablamos de autorrealización ontológica, de nuestra propia autodesenvolvimiento, autoconocimiento, ¿sí? Entonces, ese sistema nos va a llevar de la mano para lograr ese objetivo supremo, ¿sí? Ese objetivo grandioso, maravilloso, ¿sí? Que sus últimas partes son esas tres: dharana, dhyana y samadhi. Dharana, dhyana, samadhi. No nos detengamos en la traducción. El doctor de la Ferrier, él propone, o sea, porque se adapta mejor a lo que se realiza en cada una de estas áreas, se adapta mejor el significado de la palabra. Por ejemplo, dharana, aunque vemos que esa raíz dar del sánscrito, algunos la traducen como fijación. Y de allí, entonces dicen, no, entonces dharana quiere decir concentración. Pero como implica el análisis, la reunión de datos, etcétera, entonces se adapta más al proceso meditativo, ¿sí? Y cuando eso se convierte en una centralización, una identificación con el objetivo, con la búsqueda, pues entonces es concentración. Pero bueno, ¿verdad? Esos tres últimos procesos que si lo tomamos como un proceso de autorrealización ontológica, se van a actualizar después
y fluídicos. El Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, Agna Chakra, hasta el loto de los 1000 pétalos. Entonces, nos damos cuenta que, o sea, no es un proceso cualquiera. No es un proceso cualquiera. Y que si se recorren correctamente, el yogi va a lograr colocarse en una condición que se libera, o sea, se pone por encima de las condiciones del tiempo y el espacio. ¿Sí? Que para nosotros, bueno, por lo pronto es un aspecto de una documentación, otras veces de una inspiración, ¿verdad? Pero que naturalmente no está a nuestro alcance, no está a nuestro alcance de la mayoría, ¿sí? El proceso real que hacen los yogis en el dharana, en el dhyana, es un trabajo que ha implicado un esfuerzo grandísimo de muchísimos años, mucho tiempo, grandes disciplinas y siempre la guía de un maestro, ¿verdad? Para que aquel esfuerzo, y más hablando de la mente, aquellos esfuerzos no sean peligrosos, porque todo malabarismo que hagamos con la mente es susceptible de llevarnos a ciertos procesos, a veces no deseados. Entonces, naturalmente, la guía de un maestro y haber logrado en la realidad, haber elevadose en el yama, en el niyama, las asanas, el pranayama, todo ello, y al haber alcanzado el desarrollo de los últimos centros neurofluídicos en la realidad, no en un curso de alineación de chakras, sino en la realidad, ¿sí? Y solamente allí vendrá a ser accesible ese proceso, dharana, dhyana, samadhi, que en el sistema yoga está manifestado, expresado por los avastas, ¿verdad? Los avastas, que son los últimos procesos que el yogi tiene que, el Aramba Avasta, Gata Avasta, Parichaya Avasta y por fin Nispati Avasta, que los podemos identificar como síntesis, tesis, antítesis, síntesis, viene la matesis, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes y muchas gracias, Gurú Chitel, Gurú Miguel Martínez, Pascual Coronado.